¿Cómo accedo a lo sobrenatural? Soy evangelista y quiero ver a Dios sanando, Dios usándome profetizando, Dios obrando milagro portentoso, sorprendente. ¿Cómo lo hago? Yo recuerdo que la primera experiencia sobrenatural que yo tuve, estaba iniciando apenas allí de rodillas, me conecté con el Espíritu. Yo vi como cuando de un momento a otro una luz te rodea, completamente una luz. Poderoso. Que era lo que estaban viendo los perros. Ellos aperciben, estos animalitos aperciben mucho. Sí, sí. Y yo empecé a notar algo de lo esencial es que el lugar donde tú vayas, donde tú pises, no solamente pises tú, sino que también no solamente sean las 2 huellas tuyas, sino que sean las 4 huellas. ¿Cómo así, profeta? Porque el problema de nosotros es que muchas veces llenamos a la gente de mucha palabra, pero no de la manifestación de la palabra. Dios le bendiga de una manera en especial a todos nuestros hermanos que van a ver por primera vez esta entrega en nuestro canal de prédica George Sosa Oficial. Vamos a hablar en esta ocasión de lo sobrenatural de Dios, cómo acceder a lo sobrenatural, hablando de experiencias sobrenaturales. Por eso es importante que te quede con nosotros. Y en esta primera entrega tengo a mi hermano Yeiser Parada desde Colombia. Él es el primero que abre las puertas a esta entrega que estaremos dando. Mi hermano Yeiser, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Te puedes presentar, de dónde eres, puedes presentarte. Buenos días, bendiciones para toda esa amada audiencia que nos ve y nos escucha a través de estos preciosos medios. Para mí es un honor y un placer estar en este lugar, estar frente a gente de Dios. Bueno, mi nombre es Yeiser Parada, soy, como mi anterior ministro decía, de Colombia. Soy de una parte muy pequeña, un campo muy pequeño, llamado el Banco Magdalena. Es un pequeño pueblo, pero gente acogedora, gente servicial, gente de Dios, gente que bendice en nuestras vidas, en cada lugar, en cada mañana, cada instante. De esta pequeña población pertenezco en mi bella nación Colombia, y para mí es un placer poder visitar esta hermosa nación de República Dominicana, la cual ha sido de mucha bendición para mí. Ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio. Los enlaces, las conexiones que Dios ha permitido han sido de mucha bendición para nuestra vida, mi amado. ¿Cuántas veces ha visitado nuestro país? Bueno, esta es mi tercera vez que estoy aquí en esta preciosa nación. La tercera vez, y creo que los tiempos de Dios son perfectos, y Dios, cuando tiene un plan, cuando tiene un propósito, Él mismo se encarga de organizar todas las cosas, mi amado. Muy contento de estar en este lugar, en esta nación, por tercera vez. Qué bendición. ¿Y eres casado? ¿Tienes hijos? Cuéntanos. Bueno, tengo un niño de 14 años, ya está grande el muchacho, es el profeta Daniel Parada, el heredero. Él siempre me dice, papá, yo quiero que cuando tú no estés, yo quiero ser como tú. Y bueno, cada día tratamos de guiarlo en ese principio que es la Escritura, y de que tenga temor de Dios, que tenga temor en las cosas del Señor. No soy casado ahorita mismo, pues sí estoy en una relación ahorita, pero estamos creyendo y confiando en Dios que ya pronto daremos ese paso especial. Qué bendición, qué bendición. Mi hermano, mira, yo creo que este espacio se va a ir bien lejos a aguas internacionales, porque tú eres el primero, iniciando esto, tú eres el primero que abre apertura a hablar en este espacio de lo sobrenatural, de las cosas poderosas que Dios hace. Y mira, en el tiempo que tienes en el Evangelio, en el tiempo que tienes predicando, ¿tienes alguna experiencia espiritual? ¿Sabes que las personas siempre están atadas a lo espiritual, a lo sobrenatural? ¿Tiene en el tiempo que tú tienes predicando el Evangelio alguna experiencia que haya marcado tu vida? De hecho, sí, he tenido varias experiencias sobrenaturales donde yo me he quedado asombrado
de ver la magnitud en lo que es lo sobrenatural y de ver la atmósfera en la que Dios nos rodea muchas veces. Entonces, yo recuerdo que la primera experiencia sobrenatural que yo tuve, estaba iniciando apenas el ministerio. Estaba iniciando y una vez me fui para un lugar, para un monte, como le llaman acá, a orar, a interceder. Y estaba allí orando, estaba ahí clamando. Y bueno, no es natural de que la gente suba a los montes en Colombia, a lugares de pronto bastante retirados, no. Okay. Pero en ese tiempo yo dije, quiero estar muy retirado, quiero estar bastante retirado. Y me fui a aquel lugar y yo recuerdo que yo estando en ese lugar, yo veía como los perros ladraban. Yo decía, pero Señor, ¿y esto qué es? ¿Por qué los perros están ladrando? Yo entré a ese momento en el que me tiré allí de rodillas, me conecté con el Espíritu, estuve allí por unos cuantos minutos allí. Y yo vi como cuando de un momento a otro una luz te rodea, completamente una luz. Poderoso. Que era lo que estaban viendo los perros. Ellos aperciben, estos animalitos aperciben mucho. Sí, sí. Y yo empecé a notar algo diferente en el entorno en el que yo estaba. Yo dije, esto no es normal. Yo empecé a sentir ganas como de gritar, como de llorar, o sea, tantas cosas que yo en el momento eran sentimientos encontrados que no hallaba la manera. Yo decía, algo está pasando, pero es algo que te lleva como que algo está pasando, pero no te deja abrir los ojos. Y yo empecé a ver la luz en mi espíritu. Santo. Yo no abrí mis ojos para nada. O sea, era mi espíritu el que estaba viendo lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Yo pude ver, Gloria, varias sombras allí a mi lado. De un momento a otro se aclararon impresionante. Y yo pude entender que eran ángeles que estaban acompañándome en aquel lugar. Ángeles que estaban allí, que estaban para llenar mi vida, para llenar mi espíritu, para fortalecerme. Y en ese momento fue una presencia tan impresionante que yo, ¿en qué momento dejé de llorar? No recuerdo. Wow. Pero eso fue un tiempo en el que no pude soportar las ganas de llorar. Prácticamente me rendí completamente ahí. Cuando yo bajé de ese lugar, yo recuerdo que la gente me decía, a ti te golpearon la vista, los ojos, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? O sea, tú lloraste tanto, ¿qué fue que te golpearon? Pero fue el momento que viví. No sé en qué momento dejé de llorar, no sé en qué momento todo eso se fue de ese lugar. O sea, yo estaba tan conectado al ambiente que me desconecté de todo. Del tiempo. Me desconecté del Dios. tiempo, me desconecté de que tenía familia, me desconecté del lugar para donde iba a ir. De hecho, en la noche tenía una actividad y por un momento yo me olvidé de eso. Porque cuando tú entras a ese tiempo de lo sobrenatural de Dios, tú te desconectas completamente de la tierra. Eso es así. Tú te desconectas de la tierra completamente. Tú no quieres despertar de ese momento. Tú lo que quieres es seguir recibiendo en ese momento, seguir recibiendo de Dios. Y yo recuerdo que estando en esa actividad, en esa campaña que iniciaba esa misma noche, ese mismo ambiente sobrenatural, yo lo pude percibir en aquel lugar. Yo decía, ese mismo entorno, esa misma atmósfera de lo sobrenatural está aquí. Es como cuando tú tienes una nube y esa nube empieza a perseguirte. Oye. Yo decía, wow, pero esto yo nunca lo había experimentado. Estaba recién iniciando el ministerio. O sea, yo era un muchacho inexperto en muchas cosas. Yo decía, ¿qué es esto? No sé qué significa esto. Hasta que tuve la gran oportunidad de conversar con gente que habían tenido experiencias muy similares a ella. Y me decían, amado, eso es lo sobrenatural de Dios acompañándote. Entonces, qué bonito es cuando una persona camina con Dios. Pero hemos malinterpretado lo que es caminar con Dios. Caminar con Dios no es tener una Biblia. Caminar con Dios es que lo que representa a Dios, tú lo puedas sentir las 24 horas del día. Eso es caminar con Dios. Porque yo conozco gente que habla de Dios, pero no caminan con Dios. Pero ¿cómo así? Porque tú crees que en estos tiempos están visibles los milagros, las experiencias, se puede escuchar la voz de Dios, se puede sentir a Dios. Claro que sí, claro que sí. El punto está en el que las personas hoy en día han perdido el deleite auditivo
de escuchar la voz de Dios. Porque nos hemos enfocado tanto en los lugares, en las plataformas, en la gente, en el reconocimiento, que se nos ha olvidado lo más esencial. Y lo esencial no es un afiche, ni un lugar, ni una nación, ni una actividad grande, ni un coliseo. Lo esencial es que el lugar donde tú vayas, donde tú pises, no solamente pises tú, sino que también no solamente sean las 2 huellas tuyas, sino que sean las 4 huellas. ¿Cómo así, profeta, que las 4 huellas? Yo siempre le digo al Señor Padre que los lugares donde yo vaya no sean 2 huellas las que queden, sean 4 huellas. Así es. Que no solamente sean las 2 mías, sino que sean las 2 que van conmigo también. Porque la gente tiene que saber que los lugares donde tú pisas, tú tienes que primero dejar que la persona que vaya contigo sea el primero que pise. Así es. Porque si es él el primero que pisa el lugar, créeme que ese lugar va a ser rodeado de la gloria de Dios. Pero si no es esa persona el que primero que pisa el lugar, ahí va a estar el hombre nada más. No va a estar Dios. Por eso hay que dejarle el primer lugar a Dios. Entonces, las cosas sobrenaturales no son cosas que tú las provocas de la noche a la mañana. Son cosas que tú las alimentas todos los días. Y en el momento que tú menos esperas, ellas mismas se hacen reflejar en tu vida. Ahora, yo nunca vi a alguien caminando en lo sobrenatural haciendo lo mismo siempre. ¿Cómo así? No, repíteme esa parte. Yo nunca vi a alguien caminando en lo sobrenatural haciendo lo mismo siempre. Si tú sabes que 5 minutos de oración, que 10 minutos de oración no te están conectando con el cielo, auméntala. El problema es que queremos ver cosas sobrenaturales haciendo lo mismo siempre. Entonces, la gente que camina en lo sobrenatural son personas que salen de lo natural. Son personas que salen de lo terrenal, que se ubican, que su enfoque en ese momento es la dimensión de lo que están entrando. Entonces, ¿tú sabes por qué hay gente que le da miedo entrar a lo sobrenatural? ¿Cómo así? ¿Que le da miedo? Le da miedo entrar a lo sobrenatural. Porque entrar a lo sobrenatural te requiere a ti un compromiso. Y el compromiso es desprenderte de todo lo que está a tu alrededor, de toda la gente que está a tu alrededor, de todas las cosas que te pongan alrededor, por enfocarte en lo que no está a tu alrededor. Poderoso Dios. Entonces, cuando yo me enfoco en lo que no está a mi alrededor, yo voy a estar caminando en lo sobrenatural de Dios. Pero hoy en día queremos plataformas, queremos tantas cosas que están a tu entorno, son fáciles de llegar. Pero lo sobrenatural no es fácil de llegar. Requiere de compromiso, requiere de sacrificio, requiere de entrega, requiere de silicio, requiere de sacrificio, de estar allí conectado con Dios. Por eso alguien una vez me dijo, hijo, si tú quieres ver cosas grandes, tienes que entrar a las cosas grandes. Tú jamás podrás ver cosas grandes caminando en lo mismo siempre. Por eso, para que las cosas empiecen a caminar de la manera que tú quieres, tú tienes que caminar en algo diferente. Tú no puedes obrar ni actuar como las demás personas están obrando. Tú tienes que dejar que el mismo Dios sea que te lleve a ese lugar y el mismo Dios haga lo que tenga que hacer. Muchas veces nosotros hemos estado en la atmósfera correcta, pero con el pensamiento incorrecto. ¿Cómo? No, repíteme esa partecita también igual. Muchas veces nosotros hemos estado en la atmósfera correcta, pero con el pensamiento incorrecto. Porque hay plataformas que tú no tienes necesidad de hacer tanta escándalo, tantas cosas. Lo que tú llevas por dentro, en el momento que eso salga, la misma atmósfera se va a conectar contigo. Lo mismo que está a tu alrededor se va a conectar contigo. El mismo Dios que va contigo, que camina contigo, te va a decir, la atmósfera está preparada. Qué bien. El entorno está preparado. Sino que muchas veces nosotros queremos forzar las cosas en Dios. Y los milagros no se forzan. Los milagros no tienes que tú estar haciendo tantas cosas. Los milagros simplemente suceden cuando tú estás conectado con el Dios de milagros. Así es. Cuando tú estás conectado con el Dios de sanidad, con el Dios que liberta, con el Dios que restaura, las cosas suceden así. Tú no tienes necesidad de estar haciendo tantas cosas. El mismo Dios que está contigo te dice, mira, háblale a esa persona y dile que yo la voy a levantar. Con tú solamente decirle, levántate, así te dice el Señor. La persona tiene que levantarse. Pero una pregunta antes de seguir, ministro Jaisel. Lo sobrenatural de Dios, esa vida de ver cosas inusuales, poderosos, milagros, ¿es para un grupito selecto o es para todo el mundo? Eso en realidad es para todo aquel que se conecte a ese campo.
O sea, eso no tiene selección como tal. Eso no es que yo te elijo a ti para que tú veas esto, que yo te elijo a ti. No, no, no. Es la atmósfera siempre va a estar preparada para aquella persona que decida entrar a ese campo. Yo conozco gente que no son cristianas y han vivido experiencias sobrenaturales, porque se han conectado tanto a ese campo que han entrado a esa dimensión. De hecho, Jesús, estando en la cruz del Calvario, le lanza una expresión a alguien que me llama mucho la atención. Le dice al hombre que está a su alrededor, que está a su lado: a partir de hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿De dónde venía Jesús? Del paraíso. ¿A dónde iba Jesús? Al paraíso. ¿A quién quería llevar Jesús al paraíso? ¿A un apóstol? No. Jesús no quería llevar al paraíso a un apóstol ni a un profeta. De hecho, el que estaba allí no era ni apóstol, no era ni profeta, no era ni evangelista, ni era pastor. Y ni se bautizó tampoco. Ni siquiera se bautizó. Pero Jesús lo hizo partícipe de una ¿qué? De una atmósfera, de un lugar sobrenatural. Porque en el paraíso todo es sobrenatural. En el paraíso tú no ves cosas naturales. Por eso es que la Biblia habla de mares de cristal. Imagínate, habla de una corona de oro que te van a colocar. Eso no es natural. Eso son cosas sobrenaturales, que si tú las representas en la tierra, hay gente que no te va a entender. Hay gente que te va a decir, pero ¿cómo yo voy a caminar por un mar de cristal, por calles de oro, si eso no está en la tierra? Y es que las cosas sobrenaturales no están en la tierra, pero fueron diseñados para gente de la tierra. Yo siempre entendí esto, que las cosas sobrenaturales no son de la tierra, pero pertenecen a gente de la tierra. Porque la Biblia dice, cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. Eso es lo sobrenatural. Así es. Porque llamar a lo que Jesús hizo natural, pero ¿cómo va a ser natural? Resucitar a un muerto que tiene más de 4 días, que ya se está descomponiendo, y tener que decirle, ven, sal fuera, y que tú lo veas normalmente, su cuerpo normal, eso no es natural. Y que el mismo Jesús diga, cosas que yo hice, ustedes harán mayores. Eso tiene que ser algo sobrenatural. Tiene que ser algo por encima de lo sobrenatural. Entonces yo he entendido que los milagros han mitigado, los milagros en este tiempo. Ya no estamos acostumbrados a verlo tanto por la falta de compromiso en hombres de Dios. Sí, es una realidad. Por la falta de que la gente ya se conforma con lo poco. No, mira, hoy en día cualquier persona coge la Biblia, te lee 5 minutos, pero se va a la internet y te descarga algo de allí y ya tienen un gran mensaje. Pero el mensaje no fue producto de revelación. El mensaje no fue producto de que Dios te mostró, de que Dios te habló, de que Dios te dijo, mira, este es el mensaje para ese lugar. Entonces, hoy en día hemos cambiado, el Señor, lo que hace mucho tiempo atrás tenía. Yo recuerdo que a mí me colocaban videos de un predicador que en Colombia nosotros admirábamos mucho. Y es el gran Gigi Ávila. Okay. Era un hombre con mensajes tan sencillos. Pero cuando terminaba ese hombre de ministrar, nada más le decía a la gente, levante su mano, y la gente... Sí, un mensaje que hasta el niño puede entenderlo. Hasta el niño lo podía entender. Mira, ministro, ahí yo veo cuando un mensaje es efectivo, cuando uno tiene la capacidad de que una persona, tanto el niño como el anciano, como el adolescente, entienda un mensaje, porque hay predicadores hoy en día que el mensaje que ellos dan solamente lo entienden los jóvenes, pero el anciano se va igualito o el niño se va igual. Pero es como usted dice, Gigi Ávila tenía un mensaje tan sencillo, pero a la vez, todavía en la actualidad, aquí en Dominicana, hay personas que ponen esos mensajes de Gigi Ávila. Amén. Un mensaje sencillo, pero a la vez llegaba a la vida, pero también, aparte de eso, un mensaje que llegaba a la vida, pero entonces venía con la manifestación. Así es. Entonces, hay algo que yo pude entender del gran Gigi Ávila. Y es que el hombre no se preocupaba tanto por tener la revelación del momento. Se preocupaba porque Dios caminara con él. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día en los ministros? Que nos hemos preocupado tanto por la revelación que se nos ha olvidado el diseño de tu revelación. ¿Cómo así el diseño de tu revelación? El diseño de tu revelación, ¿qué quiere decir? Que la revelación que Dios te la dio producto de tu intimidad. Entonces nos hemos enfocado tanto en la revelación que se nos ha olvidado lo que ha provocado la revelación. Entonces yo conozco gente que tiene mucha revelación,
pero carecen de lo sobrenatural de Dios. Entonces, de nada te sirve a ti que tú tengas muchas palabras si tú no tienes lo sobrenatural de Dios caminando contigo. Si tú no tienes el hecho de milagro, el activar las cosas en el momento oportuno. Por eso yo siempre me he preocupado y siempre le digo a las personas que he tenido la posibilidad de compartir con ellos. Yo siempre le digo, no te preocupes tanto por la palabra. La palabra Dios la va a poner en tu boca. No te preocupes por caerle bien a la gente, porque la palabra que tú tengas sea profunda, que wow, la gente diga, Dios mío, pero qué palabra, pero no sucedió nada. Eso es así. Entonces, hay personas que han llegado a ciertos lugares que la gente va con una expectativa de ver cosas sobrenaturales, de ver milagros, de ver de pronto un pie restaurarse, una mano ser sanada, una persona, un paralítico levantarse. Pero la persona no se preocupó por eso, sino que se preocupó, ¿y yo qué palabra voy a dar? Así es. ¿Y qué mensaje profundo voy a dar que esta gente quede loca? Pero hay gente que no llegó a ese lugar para escuchar la última revelación. Llegó a ese lugar a ser consolado. Llegó a ese lugar a ser abrazado por el Espíritu. Llegó a ese lugar a ser restaurado. Hay personas que no van por la mega palabra, van por una palabra de restauración. Por una palabra que te diga, hoy es el día que Dios te va a levantar. Hoy es el día que Dios te va a restaurar. Porque no hay una palabra más poderosa que aquella que te despierta lo que ya se había dormido. Entonces, nosotros como predicadores, y es algo que yo estoy acostumbrado a decirle a los predicadores, a las personas, a los amigos, a los colegas, siempre les digo, no te preocupes tanto por las plataformas. No te preocupes tanto por los viajes. Ellos van a llegar. Sí. Preocúpate que tú camines, que el lugar donde tú pises, también Dios pise contigo. Que tú no pises solo, sino que el mismo Dios sea pisando contigo. Yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a esta nación de República Dominicana, yo soy una de las personas que siempre digo, Padre, los lugares donde yo vaya, la confirmación de que tú caminas conmigo es que llueva. Santo. Siempre digo, llueve. Y yo recuerdo que la primera vez que yo llegué aquí, yo estaba preocupado, profeta, porque no llovía. Ay, 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 ay. Yo decía, Señor, yo voy a coger un boleto y me voy a devolver, porque tú no estás aquí conmigo. Y yo recuerdo que aquella noche yo me metí con él allí en la intimidad y empecé a decirle, Señor, ¿me moví yo o tú me moviste? Cuando yo no he terminado de hablar, cuando literal empiezan a caer las gotas al techo. Empiezan a caer las gotas y yo, wow, pero ¿qué es esto? ¿Será que es algo que está en el techo? Cuando un momento a otro, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces yo entendí que Dios estaba ahí conmigo. Qué bendición. Entonces, cuando tú te preocupas que Dios camine contigo, tú caminas tranquilo. Tú no tienes que hacer tantas cosas, sino que tú sabes que Dios va contigo. Ahí es que está el secreto, ministro, de todo, de ver señales, de ver milagros. ¿Ha visto en esas prédicas que usted ha tenido, tanto en Dominicana como allá en su país, en Colombia, ha visto alguna sanidad, como usted dice, que no ha tenido que esforzar mucho? Porque a veces hay gente que tú luchas, lo tira para atrás, le echa aceite, pero hay otra gente que tú simplemente oraste, no pensaba que Dios iba a hacer ese milagro, tú oraste y Dios hizo esa obra. Y mira, antes de responderte esto, yo nunca vi a Jesús haciendo tanto protocolo para hacer Ay, ay, milagros. ay. De hecho, antes de que la gente recibiera la sanidad, Jesús muchas veces no se la soltaba la sanidad. Ellos provocaban a Jesús la sanidad. Así es. Muchas veces Jesús, e incluso la mujer del flujo de sangre, ella no fue que le pidió la sanidad a Jesús. Fue su misma actitud la que conectó la respuesta a su sanidad. Dice que ella tocó el borde y nada más tocándolo, la sanidad llegó. Entonces, cuando tú caminas en lo sobrenatural de Dios, tú no necesitas hacer tantas cosas para que las cosas sucedan. Yo recuerdo que una vez que estaba en una parte de mi país, Colombia, que se llama Apartado, Antioquia. Yo estaba ministrando en una iglesia y había una ancianita que tenía tiempo que ya la habían declarado de que ella iba a caminar siempre con un bastón. Todo el tiempo ya su bastoncito para todos lados para caminar. Ya los médicos decían, usted va a vivir de por vida con eso. Santo. Ya usted no va a poder caminar bien, usted tiene que caminar con esto. Yo recuerdo que yo llego a aquel lugar y yo estoy orando y el Espíritu Santo me dice, ora por sanidad.
Y yo no sé, no conozco a la gente que está ahí, que están enferma. Pero el Espíritu me dice, ora por sanidad. Yo empecé a orar por sanidad en aquel momento. De un momento a otro yo veo una anciana que se me acerca y me dice, muchacho, yo no sé qué pasó, pero tú estabas orando, yo me conecté, el bastón cayó solo y hubo algo que me impulsó a caminar. Y mírame, yo estoy caminando. Poderoso Dios. Yo tomé el bastón que ella tenía, se lo di a una hermana y le dije, llévese ese bastón, que esa hermana no va a tener necesidad más de ese bastón. Entonces, cuando tú caminas con lo sobrenatural de Dios, muchas veces van a haber sanidades y milagros que tú no te vas a dar cuenta, sino que el mismo Espíritu va a testificar a través de esa persona. Entonces, los milagros siempre suceden no para aquellas personas que se preocupan tanto por el milagro, sino por aquellas personas que se preocupan por tener el Dios del milagro. Eso Entonces, es lo principal. Cuando tú tienes el Dios del milagro contigo, tú no te preocupas por lo que Dios va a hacer. Tú sabes que Dios ese día algo va a hacer. Algo ese día va a hacer. Entonces, también recuerdo que una vez estaba en una ciudad llamada Barranquilla. Había una pareja que ellos no podían tener hijos. Y habían tenido como muchas experiencias, como 4 o 5 experiencias de gente que había llegado y le habían profetizado. Así te dice el Señor, mira, y tú vas a tener esto. Gloria a Dios. Las personas estaban tan frustradas que ya ellos no querían palabra. Ya ellos querían la manifestación de la palabra. Yo llego a ese lugar, estoy en la actividad, yo termino, estoy ministrando. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dice, no vas a hablar palabra. Vas a hacer que la manifestación de la palabra ocurra. Yo llegué donde esas personas, los tomé de las manos. Nada más les puse la mano en el vientre y les dije, Señor, gracias. Ellos me quedaron mirando extraño. Yo estaba en mi espíritu. ¿Usted no lo conocía a ellos? No, yo no los conocía. Okay. Yo apenas les dije, Señor, gracias. Ellos abrieron los ojos, me miraron porque ellos estaban cansados de tanta palabra. Ellos tenían muchos profetas que les habían declarado que así les dice el Señor, que esto, y ellos estaban cansados de la palabra. Entonces yo pude entender en mi espíritu que ellos ya estaban cansados de tantas palabras. Porque el problema de nosotros es que muchas veces llenamos a la gente de mucha palabra, pero no de la manifestación de la palabra. Por eso yo siempre a los lugares donde voy le digo, yo no vine a darte una palabra más, vine a activar la que ya te dieron. Así es. Porque hay gente que está demasiado cargada de palabras, que ellos dicen, Señor, pero ¿en qué momento voy a ver la manifestación de la palabra? Hasta la fe han perdido. Sí, gente, ya hay gente que dice, no, ya esto no va a suceder. Ya esto no va a pasar porque ya llegó el gran profeta de este lugar, me lo dijo, no pasó. Me lo dijo el pastor reconocido, no pasó. Me lo dijo tal persona y no pasó. Entonces ya han perdido tanto la fe que yo lo único que me hice fue dejarme guiar por el Espíritu Santo. Le dije, Señor, gracias. Yo no sabía, no conocía a esa pareja. Y yo me fui. A los 2 meses me escribe el pastor de aquella iglesia. Me dice, hijo, ¿tú recuerdas la pareja que tú ese día le colocaste las manos en el vientre? Yo, claro que sí, pastor, yo recuerdo. Me dijo, a esa muchacha no le ha llegado el periodo. Santo Dios. 8 años que esperando poder tener un hijo. 8 años de zozobra. 8 años que la gente, los médicos le decían, mira, vamos a hacer este control, tómate esto, hazlo una hierba, una mata, una cosa y lo otro, y no podían. Y aquella noche yo sentí que algo se gestó. Porque hay milagros que no suceden a los 3 meses, suceden en el momento que la persona lo recibe en su vientre. Pero hay milagros que tienen un tiempo. Así es, también. Por lo menos la mujer que Eliseo le profetizó, al año que viene, dice, de aquí a 1 año tendrás un hijo. Pero si nosotros nos damos cuenta, las mujeres no necesitan 1 año para quedar. Para parir necesitan solo 9 meses. La pregunta es, ¿por qué le dio 1 año? ¿Por qué le dio 1 año? Interesante. Si el año trae 12 meses. ¿Y cuánto tiempo necesitaba ella? 9 meses. 9 meses. ¿Por qué le dio 1 año? Porque los otros 3 meses es el periodo de gestación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 3 meses Dios prueba tu fe para al tercer mes decirte, ya se gestó. Poderoso Dios. O sea, desde el tercer mes fue que la mujer empezó a notar los cambios de hormonas, los cambios en su matriz, empezó a sentir náuseas, empezó a sentir, no fue el primer mes. Porque el problema de nosotros es que nos dan una palabra hoy y creemos que ya mañana va a suceder.
Que muchas veces pensamos que los milagros son como el café instantáneo. ¿Cómo así, profeta? Que el café instantáneo es aquel que tú tomas una papeletica, la abres, la echas allí, la resuelves y ya está listo. Y hay milagros que no son así. Hay milagros que Dios va a probar tu fe. Así A es. pesar de que la atmósfera esté en lo sobrenatural. Porque el profeta Eliseo caminaba en lo sobrenatural. El profeta le hubiese dicho, mira mujer, mañana vas a quedar embarazada. Pero le dijo, al año que viene. Le puso un periodo de tiempo de 3 meses. 3 meses donde ella iba a ser probada. 3 meses donde el esposo iba a tener que ocuparse de su esposa y decir, mi amor, no te preocupes, este mes no fue. Pero recuerda que el profeta dijo que es al 3er mes. Entonces, hay personas que necesitamos entender y necesitamos que sepan en esta hora de que lo sobrenatural de Dios, cuando la palabra viene de parte del mismo Dios, van a llegar tiempos, pero no quiere decir que la atmósfera sobrenatural nunca estuvo. Sí estuvo, sino que la palabra necesitaba que la gente que estaba en lo sobrenatural se conecte a lo sobrenatural también. Y entiendan que la palabra ya fue disertada, pero también la persona tiene que creerle a esa palabra. Como le decía Jesús, ve al Siloé y lávate. Oye, pero ellos salían caminando y yo me imagino en ese proceso, él caminando, hubo situaciones que pasaron. Claro, pasaron demasiadas situaciones. De hecho, algunos estudiosos dicen que estuvo a unos cuantos metros del estanque y alguien le dijo, devuélvete. Ay, 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 ay. Ya pasaron muchas horas y mira, devuélvete. Ya se te secó lo que el maestro te puso en los ojos, ya se te secó. Pero él dijo, no, yo tengo una palabra. Y la palabra me la dieron en el entorno correcto, en la hora correcta y el personaje correcto. El personaje correcto, ¿quién era? Jesús. Entonces dice que fue al estanque y estando en el estanque, solamente él tuvo que echarse agua en sus ojos y recibió el milagro. Ahora, yo he predicado de esto. La mayoría de las personas que estaban en el estanque eran personas necesitadas de un milagro. Pero ellas se lavaban, ellas vieron que el hombre se lavó y empezó a ver. Y ellos dijeron, bueno, aquí está el milagro, voy a empezar a hacer lo mismo. Pero no recibieron el milagro. Y eso me causó impresión. Yo dije, pero se supone que el estanque estaba cargando la palabra que traía el hombre. El milagro que traía el hombre. Y Dios me enseñó y me dijo, hijo, tú tienes que saber que la fuente del milagro de este hombre no era el lugar, no era el estanque. Ay, 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 fue el que le dio la palabra. Entonces, hay gente que cree que los milagros son por el lugar. Los milagros no son por el lugar. Los milagros son por el que te dio la palabra en ese lugar. Porque aquellos se ocuparon tanto de la fuente que se les olvidó la verdadera fuente. Y la verdadera fuente era el hombre, la palabra que había recibido el hombre. Y entonces la gente de acá estaban en el lugar de los milagros, pero no tenían la palabra que iba a provocar el milagro para ellos. Entonces mucha gente están en lugares creyendo, no, yo me voy para tal lado porque es que allá yo veo milagros. Y van a ese lugar y no pasa nada. No, yo voy ahí porque es que viene el hombre de Dios usado por Dios de una manera sobrenatural. Y yo sé que ese día Dios me va a sanar y ese día tú sales igual. Porque no es el hombre, no es el lugar. Es la palabra que Dios te dio para tu vida, para ese tiempo, para ese lugar y para ese instante y momento adecuado. Entonces, yo recuerdo que aquel día yo estaba allí, gloria al Señor, predicando la palabra de Dios. Y fue eso que me impactó tanto. Yo dije, wow. Yo dije, Señor, pero escúchame, uno como hombre llega un momento en el que uno como que la fe lo pone, será verdad. Como Juan el Dios Bautista, mío, que bautizó a Jesús. Y el Señor le dio la señal de quién era. Y cuando está en la cárcel, dice, él manda a sus mensajeros, manda a sus discípulos a ver si es Jesús. Pero ya el Señor trató contigo y todo. Así es. Así es, ya el hombre tenía la palabra consigo. Entonces, cuando tú caminas en lo sobrenatural de Dios, tú no necesitas hacer tantas cosas. Si no, pregúntale a Pablo y Silas. Yo nunca vi a Pablo y Silas preguntándole al carcelero, ven acá, ¿tú colocaste alguna bocina aquí? ¿Tú colocaste alguna alabanza, alguna adoración en la cárcel? No, la adoración la tenían ellos. La alabanza la tenían ellos. Entonces, yo he entendido que los milagros los tenemos nosotros, pero nosotros los provocamos. Nosotros somos los que provocamos
los milagros de Dios. Los milagros de Dios no se provocan por el ambiente ni por el espacio. Nosotros somos los que provocamos los milagros de Dios. Usted está diciendo entonces, donde quiera que yo vaya, si Dios me dijo que me va a sanar o que va a hacer algo conmigo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así tú estés metido en el peor lugar. Así tú estés en tu peor momento, en el peor lugar de la tierra. Si Dios te dio una palabra y esa palabra es para tu vida en ese tiempo, puede ser el peor lugar que allí va a ocurrir algo. Eso es caminar en lo sobrenatural de Dios. La gente cree que sobrenatural es que yo tenga unos zapatos, los últimos zapatos del momento. De hecho, hemos malinterpretado el concepto de reino. La gente le ve una chacabana a alguien y le dice, esa chacabana está de reino. Tú estás caminando en el reino. Tú estás caminando en lo sobrenatural porque te ven en una jipeta. Una jipeta la puede tener cualquiera. Hasta un indigente se puede encontrar con un multimillonario y dice, mira, esa jipeta es tuya. Cualquiera la puede tener. Eso no quiere decir que tú estás caminando en lo sobrenatural. Caminar en lo sobrenatural de Dios es que tú no tengas nada a tu alrededor, pero tengas todo el cielo contigo acompañándote. Eso es lo sobrenatural de Dios. Entonces, experiencias hemos tenido, claro, cuando nos conectamos con Él. Así es. Si tú no entras a esa profundidad, jamás tendrás experiencia. Hay personas que me han dicho, Jaycer, como tú me lo preguntaste, ministro, ¿has escuchado la voz de Dios audible? Y esto es un problema hoy en día. Porque hay gente que dice, Dios me habló. Pero muchas veces no fue que Dios te habló, fue que tu espíritu te habló. Entonces hay que aprender a discernir cuándo Dios te habla y cuándo es tu mismo espíritu el que te está hablando. Y cuando Satanás también. Y cuándo Satanás es el que te está hablando. Porque cuando Dios es el que te habla, hay un orden desde el primer momento que Dios te habló. Pero cuando es tu espíritu el que te está hablando, ese espíritu de la palabra que te está dando, cuando te llevas a sentarte a un lugar aparte, tú dices, pero ven acá. Yo dije una palabra, pero no concuerda con esto. O no concuerda con esta situación, no concuerda con esto. Porque allí fue tu espíritu el que habló, más no fue Dios el que habló. Así es. Porque cuando Dios es el que habla, todo tu espíritu lo siente por dentro. Hay que aprender a discernir cuándo es Dios el que te habla y cuándo es la voz del enemigo el que te habla. Cuando Dios te habla, tú sientes paz. Tú sientes tranquilidad. Tú sabes que aunque en el momento tú no tienes nada, pero ya eso se empezó a construir. Pero cuando es el enemigo que te habla, tú te sientes extraño. Uh-huh. Tú no sientes paz. Tú lo que sientes es una inseguridad, un miedo. Tú sientes de que no puedes salir porque algo va a ocurrir, porque algo va a pasar, porque una cosa que te va a salir mal, porque fue el enemigo que te habló. Entonces, ¿cómo discernimos nosotros que lo sobrenatural de Dios está caminando? Y cómo discernir que no es lo sobrenatural, sino la atmósfera del enemigo que está caminando contigo. Cuando tú estás en un lugar y tú sientes paz. Tú sientes la paz de Dios. Esa paz te hace por un momento quedar en silencio, te hace meditar e incluso te hace hasta llorar. Te quebranta, te llena, te fortalece, te rejuvenece. Yo recuerdo que yo una vez bajé del monte y no demoré ni una hora en el monte orando. Cuando yo bajé a la casa, mi hermana me vio y se desmayó. Santo Dios. Luego me veo un primo que estaba ahí en la casa y se desmayó. Yo dije, ¿pero qué es lo que pasa? Yo me veía normal por fuera. Yo dije, yo estoy tranquilo, estoy normal. Luego veo que cada vez las personas que llegaban, que me tomaban la mano, empezaban a llorar. Y yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo yo? Hasta que cuando mi hermana se levanta me dice, no me mires a los ojos, por favor. Santo. Yo dije, pero ¿qué tienen mis ojos? Son los mismos tuyos, ojos verdes mismos, los tuyos mismos. Me dice, no, manito, lo que pasa es que tus ojos se le ven una candela, un fuego allí en tus ojos. Como ese fuego. Como ese fuego. Y eso pasa y eso ocurre y sucede cuando tú caminas en lo sobrenatural de Dios. Y mira, entonces, ya con esa experiencia que nos has dicho, Jaycer, eso quiere dar a entender que tu ministerio, o todos los ministerios, pero tu ministerio está marcado por una vida de intimidad. Amén. Que si no, para ver cosas grandes en Dios, tienes que seguir en ese secreto para ver grandes cosas de Dios. Así que todos los que están ahí viendo este video, cuéntanos tus experiencias, de qué quieres que hablemos en otra ocasión. En esta ocasión hablamos con nuestro hermano colombiano Jaycer, predicador de la palabra de Dios, que está por tercera vez aquí en República Dominicana. Y como el tiempo avanza,
el tiempo avanza, mi hermano. Te voy a hacer una última pregunta y al final quiero que haga una oración por todos los que nos ven, Amén. esas personas que están enfermas, que están pidiendo un milagro, que quieren ver, esos jóvenes que son predicadores y quieren acceder a lo sobrenatural. ¿Cómo accedo a lo sobrenatural? Soy evangelista y quiero ver a Dios sanando, Dios usándome profetizando, Dios obrando milagro portentoso, sorprendente. ¿Cómo lo hago? Y al final, unas palabras ya de aliento a los que nos ven y una oración para terminar. Mira, para responderte esa pregunta, yo tendría que aclararte algo que marcó mi vida. El Espíritu Santo me ha enseñado no a orar, sino a entrar a la profundidad de la oración. Entonces, cuando yo entro a la profundidad de la oración, yo me conecto directamente con lo sobrenatural que tiene que ver con milagros, con sanidades, con el respaldo, con la manifestación, con la libertad de los cautivos. Pero para yo poder acceder a eso de lo sobrenatural, para yo caminar en esa dimensión, yo tengo que desconectarme de todo. ¿Cómo así de todo? Yo tengo que desconectarme de todo el mundo entero, de que la gente, de que lo uno. Es más, si tú tienes una actividad en la noche, desconéctate, olvídate de que no tienes actividad. Y esos profetas chateando el día entero. No, varón, tú ahí nunca vas a encontrar nada. Porque tenemos tiempo para mí. ¿Cuánto tiempo demoramos en un teléfono conectando? Bueno, si no, hasta ahora, si no. 3, 4, 5 horas. Pero ¿cuánto tiempo tú oras? Entonces, hay personas que, mira, esto es profundo, hay personas que van a la iglesia durante todo el día, no sintieron pereza, no sintieron desaliento, no sintieron nada. ¿Cuándo empezaron a sentirlo? Cuando doblaron la rodilla por ahí. Porque estuvieron tan contaminados de todo lo que estaba a su alrededor, que en el momento de tú entrar a la intimidad no vas a poder tener intimidad. Porque primero tú tienes que pasar por un periodo que se llama descontaminación. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre lo hago. Cada vez que yo voy a mi tiempo de intimidad, yo le digo, Señor, descontamíname. Descontamíname completo. Sí, porque a veces, disculpa, uno se tira de rodillas y eso es con los pensamientos, pensando aquí, pensando allá. Y si es mujer es peor, porque entonces que los muchachos que dejé tal cosa conectada, que esto. Entonces, cuando tú entras, vas a un lugar y se supone que la palabra intimidad quiere decir intimar con ese tiempo, con esa persona, con eso. Tú tienes que olvidarte de todo lo que está a tu alrededor. Entonces, el problema de muchos de nosotros en un determinado momento, ¿cuál fue? Que íbamos al monte a orar, pero nos llevábamos el teléfono. Nos llevábamos la tablet. Pues que yo tengo la Biblia ahí. No, la Biblia tienes que llevarla de manera física. Con esto no quiero decir que me estoy volviendo religioso. No me malinterprete. Sino que ese libro se hizo para estar en ese lugar contigo. En ese lugar, olvídate de todas las cosas que está a tu alrededor, de lo tecnológico, de que tengo una llamada importante, de que tengo un pastor que me va a invitar de tal lado. Yo cuando voy a un lugar que voy a orar, yo me olvido, yo le digo, el que me va a llamar, que me llame después del lugar que yo voy a ir. Yo apago mi teléfono, yo lo pongo en modo avión o lo dejo, lo más preferible es que lo dejo en ese lugar y le digo, voy a conectarme con Dios. Así debe de ser. Pero entonces hay personas que están orando con Dios, pero están pensando, dejé esto allá. Entonces así jamás vas a poder entrar a lo sobrenatural de Dios. Ahora, cuando es orar, es a orar. Es a hablar con Dios. Entonces hay personas que creen que media hora de oración es un diálogo, una conversación extensa con Dios. No. Ahora, el hecho de que yo ore 10 horas, 15 horas, no quiere decir que yo esté más cerca de Dios. Así es. Solamente quiere decir que yo tengo un estilo de vida de oración que es muy diferente. Que eso es lo que me mantiene a mí. Entonces, a todas esas personas, jóvenes, ministros, líderes que me están escuchando, la única forma de tú conectarte a lo sobrenatural de Dios, la única forma de tú acceder es estar descontaminado de todo y conectarte con Dios en ese momento. O sea, que cuando tú vayas a un lugar, dile primero al Señor Padre, descontamíname de todo. O sea, bloquéame la mente de todo lo que está a mi alrededor. De lo que sucedió, de lo que va a suceder, de lo que tengo en mente, de lo que tengo proyectado. Señor, bloquéame todo en ese momento. Y conéctame contigo, con el cielo en ese momento. Es la única forma de tú acceder
a lo sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, vamos a terminar. Me gusta siempre, hasta en el canal, terminar los videos que hago orando. Por eso le digo a los hermanos, no se vayan de nuestro video, quédense hasta el final, porque en nuestro video casi siempre oramos al final. Yo voy a aprovechar esa unción de este evangelista del Señor para que él ore y usted puede recibir. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay límite. Oramos, vamos a dejar a nuestro hermano Jason para que él sea orando por lo que el Señor le inquiete, y si usted cree, lo puede recibir. Amén, amén. Vamos a orar en esta hora. Tú que estás allí, levanta tus manos al cielo y créelo que algo extraordinario va a suceder en tu vida en los próximos minutos. Padre amantísimo Dios que moras en gloria, te damos gracias. Te bendecimos y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, Padre amado. Señor, en esta mañana te pedimos de manera cordial, Padre, y te accedemos al permiso, Señor Dios mío, que nos brindes en esta hora, Padre eterno, de conectarnos contigo, bendito Rey Celestial. Ayúdanos a acceder, Señor amado Dios, a tu Señor, a tu atmósfera de milagro, de sanidades, de liberación, de prodigios, bendito Dios amado. Si hemos hallado gracia ante tus ojos en esta hora de la tarde, Padre, queremos pedirte de manera muy especial, Señor amado, con nuestro corazón, Señor, que tú obres milagros, sanidades, prodigios en esta hora de la tarde, Señor amado, en cada vida, en cada persona, en cada clínica, en cada hospital, a donde quiera que llegue este medio, bendito Rey eterno. Padre, declaramos una palabra de libertad, una palabra de sanidad, una palabra de transformación, una palabra de restauración, una palabra de cambio, Señor. Yo declaro y profetizo como hombre de Dios, Padre, que en esta hora se están gestando milagros financieros, que se gestan milagros, Señor Dios mío, Padre eterno Dios, ministeriales, milagros, Señor, sobrenaturales, milagros, Señor, sobre cada vida, sobre cada cuerpo. Padre, declaramos, Señor amado, que las enfermedades, Padre, que todo demonio de enfermedades que esté allí, Señor, operando en los cuerpos, Señor amado Dios, en cada habitación, en cada persona donde se encuentre allí, bendito Rey amado Dios. Padre, declaramos libertad, declaramos sanidad, Señor, declaramos restauración en esos cuerpos, restauramos, Señor, declaramos restauración en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo declaro que aquellas, Señor, aquellas peticiones, Sí, Jesús, son contestadas en esta hora de la tarde. Yo declaro, mi Dios amado, por aquella mujer que está allí, Padre, en su habitación desconsolada, que está preocupada, Señor amado, que no sabe qué hacer, Señor amado, con la situación de su hijo, Dios eterno. Yo te pido que seas tú obrando en su vida, pero también obrando en la vida de esa profeta, de esa, Señor amado, de esa promesa que tú le has dado, que es a través de su hijo, Señor. Padre, declaramos, mi Dios amado, por aquella anciana que está allí, Señor, postrada en una cama, Dios mío. Yo declaro que hay un milagro de sanidad, Señor amado, que empieza desde ya, Señor, a gestarse en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira la vida de aquel hombre que va a concretar, Señor amado Dios, Padre celestial, ese contrato, que va allí en su vehículo, camino hacia ese lugar, que tú lo dirigas, que tú lo guardes, que tú lo protejas, Señor, pero que tú, Señor amado, Padre amado Dios, le des esa satisfacción, esa bendición, Señor Padre, de poder firmar ese contrato, bendito Rey. Padre, mira aquellos ministros que quizás están desanimados, están desalentados, Señor, se encuentran pasando por el valle de sombra de muerte quizás en estos momentos. Yo te pido que su espíritu sea rejuvenecido, sea restaurado, sea fortalecido, porque tú le das fuerza al cansado y le multiplicas que no tiene ninguna, Señor. Declaramos una tarde de milagro, una tarde de restauración, una tarde de salvación, Señor. Yo oro por aquel que en esta hora, Señor, está abriendo su corazón para abrirte, Señor amado, su vida y declarar y determinar de que tú entres en su vida, Señor.
entra a los hogares, entra a las familias, Señor amado. Mira aquellas personas que están allí, bendito Dios, preocupadas, afligidas, bendito Rey, porque tienen, Padre, deudas, porque no han podido, Señor amado, Padre, lograr obtener ese dinero, Señor. Yo te pido que seas tú obrando ese milagro financiero en ese lugar, que seas tú desatando, Señor amado, la economía, bendito Dios, que seas tú trayendo el pan, los alimentos sobre cada mesa, Señor amado. Levanta, Señor, al ministro, al profeta, al adorador, al ministro de alabanza, Señor, al evangelista, al pastor, al líder, al ministro en esta hora de la tarde, Dios amado, por el poder de tu palabra, y cancelamos toda obra, Padre amado Dios, en contra, todo espíritu, Señor amado, que se quiera levantar en contra de esta palabra y en contra de esta declaración de fe. Señor, desde ya lo declaramos nulo, inoperante, sin fuerza, sin poder, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos vida restaurada, vidas sanas en esta hora, y ricas y abundantes bendiciones sobre cada persona en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén, ministro. Esperamos que cuando vuelva de nuevo a República Dominicana, estemos acá en este espacio compartiendo de más experiencias espirituales. Así que será hasta la próxima. Te invitamos que le dé me gusta, que nos deje un comentario, qué te pareció todo este diálogo que tuvimos con nuestro hermano Jaisel Parada. Así que hasta la próxima y Dios le bendiga de una manera en especial.